Hoy se celebró la sesión de urgencia en la Eurocámara por la invasión a Ceuta y la verdad que ha sido una auténtica vergüenza. Te contaré por qué. Pero si podemos extraer una conclusión que te pueda adelantar en esta introducción es que Europa ha sentenciado a Pedro Sánchez tras la invasión a Ceuta. Primero, porque no informa. Segundo, porque le ofrecen ayuda y no contesta. Tercero, porque además boicotea esa misma sesión sin siquiera participar a través de sus ministros y sus representantes, tratando de dar un halo, transmitir un halo de normalidad, cuando sin embargo estaba presente el presidente de Ceuta y dijo que estamos muy lejos de una normalidad, más bien Ceuta queda expuesta a la invasión, a una segunda, tercera invasión o incluso una ocupación de Marruecos, denunciando incluso que la seguridad de Ceuta ya no la decide España, por supuesto, tampoco la Unión Europea, sino que está bajo el control de Marruecos. Es decir, que dependerá de Marruecos o no si Ceuta quiere estar segura, quiere seguir siendo española o no. Terrible lo que tenemos mientras se abre la polémica con respecto a los menores que han quedado en territorio español y que están siendo objeto de un literal secuestro de Estado por parte de las organizaciones gubernamentales que pretenden convertirse en los tutores legales de unos menores que, sin embargo, tienen unos padres y que tal vez deberían estar con ellos. ¿Qué pretende el gobierno con esta suerte de secuestro de Estado? Y ojo porque, además, quiero señalarte algo que ha ocurrido en las últimas horas y que a mí me ha dejado realmente helado. Un guardia civil asesina a su pareja sentimental, pareja que se quería separar de él, en el cuartel de la Guardia Civil, disparándola con el arma de un compañero, Guardia Civil que además ha batido pero no muerto, prácticamente herido por parte de otro compañero, dejando huérfanos a tres hijos que tenían conjuntamente. Y ojo, porque se ha pronunciado Marlaska para darle unas palabras de consuelo a los hijos y ha dicho esto utilizando la misma retórica de la invasión a Ceuta. Bueno, hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de temporadas estivales, una ampliación, una elevación por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del. Y por cierto, ascienden a 141 las víctimas mortales de la invasión de Ceuta. Hay familiares que todavía están buscando entre las personas desaparecidas. Ceuta ha abierto una oficina de desaparecidos tras la crisis migratoria, ha recibido 32 denuncias y el ministro de Interior ha dicho esto. Bueno, hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de temporadas estivales, una ampliación, una elevación por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del. Y en las últimas horas, conjuntamente a la mujer asesinada, Guardia Civil, también han asesinado aquí, muy cerca de mi casa, a una mujer en un centro comercial. Era su pareja, ha sido su pareja quien la ha asesinado en la tienda de la misma pareja. Esto es lo que ha escrito la delegación del gobierno contra la Biogen, dos mujeres asesinadas por presunta Biogen en Asturias y Murcia. Y además hay mucha preocupación en Ceuta por las niñas migrantes, porque las ONGs están advirtiendo que pueden sufrir riesgo de trata y violinizaciones. ¿Y sabes lo que ha dicho el ministro de Interior? Bueno, hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de temporadas estivales, una ampliación, una elevación por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del. Y para más INRI, ha entrado en cólera la progresía española, la PSOE, María Jesús Montero, diciendo esto: el gobierno de Moreno Bonilla debe explicar urgentemente en el Parlamento andaluz la gestión de parte de Vox de los servicios de atención a las víctimas de Biogen. Dejar en manos de los que niegan la existencia de esta lacra machista
la gestión de los servicios que deben ayudar a esas mujeres y a sus hijos es tan preocupante como indignante, dice María Jesús Montero. Y la ministra de Igualdad, a su vez, ha dicho que va a pedir a Juanma Moreno una reunión urgente después de dejar a Vox gestionar la violencia machista, como si un partido como Vox no fuese capaz de gestionarlo. Y es más, como si no fuera capaz de hacerlo un hombre, porque además se están quejando de que ha sido nombrado un hombre por primera vez para gestionar precisamente estos servicios. Ah, ¿y sabe lo que ha dicho el ministro de Interior? Ha dicho esto. Bueno, hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de temporadas estivales, una ampliación, una elevación por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del. Te he puesto todos estos casos para darte cuenta de que no es admisible a día de hoy que un ministro utilice estas explicaciones y estos argumentos para eludir sus responsabilidades, puesto que este tipo de manifestaciones no son más que una forma de encubrir una grave negligencia en el ejercicio de las funciones de protección, tanto de la frontera como de las mujeres en España. Yo siempre lo he dicho, debemos considerar las fronteras como si fueran el cuerpo de una mujer y toda invasión, un gesto de agresión y un gesto, por tanto, delincuencial que debe ser perseguido y condenado y que automáticamente convierte a quien vulnera una frontera como el cuerpo de una mujer o de un hombre en un delincuente que debe pagar por ley el delito que está cometiendo. Mientras no cambiemos el chip con respecto a esto, será muy difícil proteger las fronteras, tal como en Europa han señalado a Pedro Sánchez, precisamente porque el resultado de la sesión de la Eurocámara de hoy ha sido demoledor. Lo vamos a analizar en este vídeo, al igual que vamos a analizar qué pretende hacer el gobierno con estos presuntos secuestros de menores de Marruecos que deberían devolver a sus familiares. Venga, vamos con el vídeo. Así es, anunciaban hoy a bombo y platillo la sesión de la Eurocámara de urgencia sobre la inmigración, un vértice que ha sido invocado por parte de Giorgia Meloni, del partido de Giorgia Meloni en Europa, pero que la verdad que ha sido un auténtico fracaso, tanto llenándose la boca, lo mismo que ves aquí, ¿no? En Italia, inmigración, vértice en la signa, ¿no? Bajo el liderazgo casi de Giorgia Meloni. Italia lidera el cambio en la inmigración en Europa, decía. Tras el fracaso de la política de puertas abiertas, tan queridas por la izquierda, Europa cambia de ritmo, ¿no? Así lo anunciaban. Además, tenían esta era la carta con la que 1 de agosto habían solicitado esta sesión. Aquí lo decían, el grupo de Meloni pide convocar de urgencia al Parlamento Europeo por la crisis migratoria de Ceuta. El grupo de los conservadores reformistas, presidido por Nicola Procaccini, Patrick Jaki ha solicitado formalmente a la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la convocatoria extraordinaria de la Eurocámara para celebrar un debate urgente sobre la crisis migratoria de Ceuta. Bueno, esto era lo que escribieron. Efectivamente, todo fue convocado. Pero claro, fue convocado y ¿quieres ver cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue esto. Se convocó la sesión por videoconferencia, los asistentes fueron muy poquitos, fíjate, en la retransmisión de la Eurocámara, la oficial, estábamos 27 conectados, no sé cuánto estuvieron conectados de los parlamentarios europeos, intervinieron muy poco, fue vergonzoso ver que cuando llamaban a intervenir algunos parlamentarios no estaban en su lugar y decían que eran temporalmente ilocalizables, luego se conectaban, en fin, señal de que estaban en casa, ni siquiera estaban siguiendo la sesión, una auténtica vergüenza. El día que Marruecos invada Ceuta, el día que cualquier fuerza externa a la Unión Europea cometa un acto de agresión contra el territorio europeo, no te quepa la menor duda de que será en verano y la gente estará de vacaciones y claramente reclamarán su derecho a las vacaciones y exigirán que el agresor retroceda y cambie la fecha de agresión porque ellos tienen derecho a disfrutar por decreto, por ley,
derecho laboral, disfrutar de sus vacaciones. En eso se ha convertido la Unión Europea, un conglomerado de funcionarios, gente que antepone los derechos, lo que está escrito en el papel, sobre el poder mismo del ser humano de hacer daño. Estará muy bien el derecho laboral, como el derecho internacional, como todo lo que quieras, pero al final las relaciones entre países se rigen en base a otro tipo de relaciones y claramente lo que estaban haciendo era el ridículo total. Y lo curioso es que, claro, esta es la imagen. Muchos se rasgan las vestiduras cuando los agresores son países de fuera de la Unión Europea que agreden a otros países, Rusia con Ucrania, Israel a Gaza, pero cuando se trata de un país de la Unión Europea el que ha recibido la invasión, entonces la cosa cambia, ¿no? Ya no lo viven con tanto énfasis, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Para Ucrania, para Gaza destinan millones y millones, pero cuando la invasión ocurre en un país legítimo, soberano de la Unión Europea, ya se comienza a relativizar. ¿Por qué será? ¿Será acaso por esto que publicaba Taleb al-Issaleh? Muchos se sorprenden ahora por la tibia reacción de la Unión Europea ante la agresión marroquí contra Ceuta. Quienes conocemos este asunto en profundidad llevamos años advirtiéndolo. Cuando tienes a 60 eurodiputados socialistas comprados por Marruecos, ocurren estas cosas. Los investigadores llevan 5 meses tras esta gran trama en la que apuntan habría hasta 60 eurodiputados implicados y los nuevos datos señalan el origen del Qatargate en Marruecos. Rabat habría sobornado a parlamentarios europeos con 2 objetivos: evitar la intromisión de Europa en el Sáhara Occidental y esquivar problemas con su gestión migratoria. El intermediario de esta inmensa red sería el embajador marroquí en Polonia. Habría mantenido reuniones, conversaciones y cenas con eurodiputados. Todo el dinero lo transferían en sobres y en bolsas. ¿Será por eso que esta era la fotografía de la sala? ¿Será por esto que precisamente los primeros en boicotear esa reunión fueron los mismos ministros españoles del gobierno socialista de Sánchez? Marlaska y Saiz no comparecerán en el debate que organiza la Eurocámara sobre Ceuta a instancias del PP. El gobierno boicotea el debate del Parlamento Europeo sobre Ceuta, al que acudirán Vivas, el presidente de Ceuta, y el comisario de Interior de la Unión Europea, que debería ser como el jefe de Marlaska en Europa. Y claro, todo esto porque España quiere vender una sensación de normalidad por los motivos que te he contado en el vídeo de esta mañana, de un Pedro Sánchez acorralado por los movimientos de Infantino y de Mohamed VI, y que a su vez tiene como rehén al rey Felipe, al rey de España Felipe. No voy a entrar en esto porque tienes el vídeo de la mañana, te lo voy a dejar prácticamente abajo en el enlace, en el primer comentario, pero sí que hubo conclusiones de este encuentro, los pocos que estuvieron interviniendo. Una de las conclusiones la resume de una manera muy clara el debate. Vivas advierte de que la seguridad e integridad de Ceuta está en manos de Marruecos, es decir, que Ceuta está tan segura como Marruecos quiere que lo esté, porque España no es un factor en la protección. El gobierno de España no es un factor en la protección de Marruecos. Somos extraordinariamente vulnerables. The Objective también titulaba Vivas reclama, te lo voy a poner en grande, Vivas reclama la inmediata expulsión de los inmigrantes marroquíes que permanecen en la ciudad. Considera necesario el blindaje de la seguridad de Ceuta y de nuestra frontera. Además, argumentó que ni siquiera se tiene un censo de quiénes son las personas que han vulnerado las fronteras y que están en territorio marroquí y que están en territorio español. No se sabe nada. Por el otro lado, sabemos que hay 141 muertos, no sabemos los nombres, no se conocen sus identidades. Se ha abierto en Ceuta una oficina para que los familiares reclamen a los desaparecidos. Ya hay 30 y pico denuncias, 32, 35 denuncias, pero la conclusión más demoledora ha sido precisamente del comisario de Interior de la Unión Europea, el jefe de Marlaska en Europa, el señor Magnus Brunner, que dijo literalmente lo siguiente: estamos listos para hacer más, pero no hemos recibido ninguna solicitud del gobierno de España para ampliar el despliegue de Frontex en Ceuta. Frontex son las autoridades europeas que controlarían Ceuta por Europa. Pedro Sánchez, ¿recuerdas este modus operandi? Como en la Dana le ofrecen ayuda y no la recibe, le piden información y tampoco la da. La actuación de Sánchez es absolutamente negligente, lo que decía el Partido Popular. Y además, Frontex alertó del aumento de la presión sobre la frontera terrestre de Ceuta un mes antes del asalto masivo.
El gobierno no solo no hizo nada, sino que además borra información que Europa y España también le reclama. Moncloa borra a Ceuta de los informes diarios de seguridad nacional. El gobierno de el gobierno de Marlaska, el ministro de Marlaska, el ministerio de Marlaska dice que el dimensionamiento de seguridad que hay es el que había, seguirá siendo el mismo porque está bien dimensionado y es el correcto. El gobierno no quiere informar. La seguridad nacional, por tanto, elimina de sus informes de inmigración los días previos al asalto. Estamos ante una maniobra de total ocultismo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, negligencia primero, ocultismo después, mismo modus operandi que vimos en la Dana, pero hay también ocultismo sobre los presuntos secuestros de Estado que se estarían perpetrando en España con este movimiento de los presuntos menores a Península, ¿no? Aquí lo tenemos de Mario Naufal. Decenas de migrantes del Pico de Ceuta fueron trasladados hoy a España peninsular. El proceso de trasladar personas del enclave al resto del país continúa. Una vez en la península, pronto se dispersarán por toda Europa, ¿no? Aquí teníamos las imágenes. Algunos con su teléfono móvil, con su gorrita, todo, con sus documentación, con su bolsita. El gobierno tendrá que reubicar en 15 días a centenares de menores que han llegado a Ceuta en la península. Varias comunidades autónomas se han negado, las que dependen de Vox, pero parece ser que la ley se tiene que aplicar y que el pacto de gobierno entre Vox y el PP no puede ser más restrictivo, no puede imponerse por encima de la ley, no puede ser más restrictivo que la ley. Por tanto, Vox queda en entredicho por haber vendido un pacto que no se puede respetar, que no tiene legalidad. Junts, además, ha avisado que no dará ningún voto a Pedro Sánchez si cualquiera de esos migrantes lleguen a territorio de Cataluña. Por el otro lado, se ha establecido 25 millones de euros para atender a los menores, más otros 6 millones hoy. Y claro, hemos escuchado que el gobierno ha establecido tanto dinero para los menores, pero ¿tú has escuchado de alguna partida presupuestaria que ha establecido para los habitantes de Ceuta, para resarcir a los habitantes de Ceuta? Esos niños, todos esos niños van a tener sus psicólogos, van a tener todo el derecho a ser atendido, a una seguridad social. Y los niños que viven en Ceuta, que han sido víctimas de, que viven con miedo, con angustia, no tienen derecho a ir al psicólogo. ¿Se ha establecido algún presupuesto para esos niños? Lo curioso es que aquí muy fácilmente el gobierno establece dinero para los que entran violinizando el territorio, por tanto, cometiendo un crimen, porque ya el hecho de violar la frontera de un país, si no intenta hacerlo tú, es un crimen, te van a empapelar y te van a deportar el país en el que tú lo hagas, te va a pasar eso, te convierte automáticamente en un criminal, menos en España, que además dan dinero, establecen dinero para los invasores, no para los invadidos que sufren la consecuencia. Tiendas que han tenido que cerrar, bares que han cerrado, que han perdido género, porque se ha puesto malo, porque no han podido venderlo, han tenido que cerrar por miedo, personas que han visto asaltar a sus viviendas, niñas, está hablando que están siendo agredidas por parte de los invasores en Ceuta. Y claro, para ellos no hay establecido ningún presupuesto. Qué curioso. Y sobre todo, 25 millones que se podrían dar para comprar aviones antiincendio. No había dinero para los aviones antiincendio y de repente, una semana después, el gobierno ha sacado de la chistera 25 millones para los invasores, ¿no? Qué curioso. Y por supuesto, claro, las becas, las becas. Es decir, tu hijo no va a tener derecho a beca, tu hijo para obtener una beca tiene que conseguir una serie de méritos y no está claro que se la den, y aquí hay 25 millones ya para que esos niños estén becados. Es decir, si invades España, ya tiene una beca de estudio, beca que sin embargo niegan a muchos hijos de familias españolas en territorio español. ¿Por qué esos 25 millones no dárselo a los españoles para que dispongan de una beca? ¿Sabes cuánto recibe de promedio un estudiante menor de edad? Te digo de promedio, un estudiante menor de edad en España en beca anual, entre 1.100 y 1.250 euros. Bueno, estos invasores ya van a recibir, si son 25 millones y se han quedado unos 2.000, estando lo que dice Marlaska, se han quedado unos 2.500, bueno, el Estado concede a esos menores invasores 10.000 euros
por haber invadido España, por haber entrado ilegalmente a España. 10.000 euros por entrar ilegalmente a España, cuando a un estudiante medio de promedio en España le dan de beca cada año entre 1.100 y 1.250 euros. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Entenderás ahora el sentido que tenía la declaración de Pilar Alegría hace aproximadamente 10 días, cuando se quejaba de que el gobierno de Aragón, liderado por PP y Vox, había ordenado la retirada de las ayudas a los MENAs, precisamente. Y Pilar Alegría dijo, esos menores son los hijos e hijas del gobierno de Aragón. ¿Qué está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez pretendiendo de adoptar a los menores no acompañados, convirtiéndolos en hijos del Estado y dándoles becas que ni de lejos llegan a conceder a tus hijos, a nuestros hijos? Fíjate lo que decía Pilar Alegría en aquel momento. Aquí no vale decir, oiga, esto no va conmigo. Sí, sí, claro que va con usted. Entre otras cosas, porque como les digo, es que los niños menores tutelados, vengan de donde vengan de Irán o vengan de Canarias, son los hijos e hijas del gobierno de Aragón. Y la responsabilidad del señor Azcón y del gobierno de Aragón es cuidar y proteger a estos niños que son niños vulnerables. Son hijos de Aragón. El Estado pretende convertirse en el tutor legal de muchas personas que llegará un día que tendrán que estar agradecidas o tendrán que votar al mismo Estado para seguir viviendo de ese dinero, mientras, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso hacía solicitud de que esos niños vuelvan con sus padres. Esto es lo que decía. Me parece incomprensible todo lo que está ocurriendo, por muchos motivos. Pienso, lo primero, sobre la situación de los menores. Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Guillermo Rocafort, de hecho, apuntaba a la posibilidad de que el Estado está tan interesado en convertirse en tutor legal de estos niños para controlar precisamente las redes de explotación del gobierno. No olvidemos que bajo la tutela de la Comunidad Valenciana se han practicado violinización de niños tutelados, y no olvidemos que se habla de que en las saunas que gestionaba el suegro de Pedro Sánchez, de la que vino el dinero presuntamente que financió la campaña electoral de Pedro Sánchez, trabajaban menores de edad. Quizás sea eso el intento de controlar las redes de distribución de los menores y apropiarse por parte del Estado de los menores que provienen de otros países. Cuidado, porque esto es lo que comentaba un marroquí que decía la siguiente. Acabo de escuchar que España va a mandar una partida extraordinaria de 25 millones de euros a Ceuta para repartir los menores no acompañados que han entrado. A los menores marroquíes devolverlos a Marruecos. Los padres los están esperando en la frontera. Hay padres que están buscando desesperadamente a sus hijos porque no saben que se han ido. Devolvérselo. Dejar de jugar con los menores. Los padres están buscando a sus hijos. Y Marruecos acepta a todo menor no acompañado en España marroquí, con que devolvérselos y dejar de hacer negocio con ellos. Dejar de hacer negocios con ellos. ¿Está el gobierno presuntamente mafioso de Marlaska y Sánchez haciendo negocios con estos menores? Ahora entenderás la noticia que te mencioné al principio de este vídeo. Ceuta abre una oficina de desaparecidos tras la crisis migratorias y recibe ya 32 denuncias. Hay gente que está buscando a sus menores, a sus familiares, pero es más. Cuidado en particular con los menores de sexo femenino. Preocupación en Ceuta por las niñas migrantes. ONGs advierten del riesgo de trata y agresiones íntimas. Claro, qué magnífica oportunidad para que el ministro de Interior salga y diga, ay, se siente, son cosas que ocurren, ¿verdad? Quiero preguntarte, ¿crees que estamos ante una operación encubierta por parte del gobierno de secuestro de menores? Creíamos que las actividades delictivas, presuntamente delictivas del gobierno, quedasen en negligencias, negligencias con los trenes, negligencias con la Dana, corrupción, las joyas de Zapatero, las saunas de Pedro Sánchez, pero parece ser que el crimen no descansa, que cada vez hay más cosas que nos ponen los pelos de punta, nunca mejor dicho. Niños secuestrados por el Estado español, repartidos por el territorio, mientras los familiares los buscan en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Y luego, ¿qué opinas acerca de esa reunión farsa de la Eurocámara? ¿Crees tú también como yo que el día que Ceuta
es invadida por parte de Marruecos, los europarlamentarios estarán de vacaciones y exigirán a Marruecos que se lo piense, vuelva hacia atrás y que, si acaso, invada Ceuta en un periodo en el que ellos puedan trabajar y le puedan contestar. Serían capaces, ¿verdad? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación. Hipear el vídeo, eso es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.